la espera que transforma. En las vastas tierras de Canaán, bajo un cielo repleto de estrellas, Abraham y Sara viven sus días marcados por una promesa divina. Una promesa de descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo. A pesar de su avanzada edad, sostienen una fe inquebrantable en las palabras del Señor. Y Jehová visitó a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Génesis 21, 1-2. La historia de Abraham y Sara es un extraordinario testimonio de fe y paciencia en tiempos de incertidumbre. Frente a la duda y el escepticismo, su esperanza en la promesa de Dios nunca vaciló. Aunque los años pasaban y la posibilidad de un heredero parecía cada vez más lejana, su confianza en las palabras divinas se mantuvo firme. Esta narrativa no es solo un relato del pasado, es una lección viva que nos enseña cómo la espera, imbuida de fe, se convierte en un acto de profunda espiritualidad. Nos muestra que en los momentos de prueba, cuando parece que nuestras oraciones no son escuchadas, mantener la fe puede abrirnos a la obra milagrosa de Dios. Abraham y Sara, a través de su viaje lleno de altibajos, nos inspiran a creer que incluso en los periodos más largos y difíciles, la paciencia guiada por la fe tiene el poder de transformar lo imposible en realidad. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe y paciencia mientras esperamos las promesas de Dios en nuestras vidas? Como Abraham y Sara, nosotros también estamos llamados a confiar en las promesas de Dios, manteniendo nuestra fe incluso cuando la espera parece interminable. Ellos nos enseñan que en la paciencia radica una bendición inesperada, y que a través de ella, nuestras vidas pueden ser transformadas. La paciencia es una virtud que florece con la fe, y las promesas de Dios siempre se cumplen en su tiempo perfecto. Que el ejemplo de Abraham y Sara sirva de faro inspirador en nuestro propio camino espiritual, motivándonos a cultivar una fe paciente y resiliente, especialmente en tiempos de espera y duda. Recordemos siempre que las promesas de Dios, aunque a veces puedan parecer distantes o tardías, se cumplirán en el momento preciso, de maneras que a menudo superan nuestra comprensión. Estas bendiciones llegan no solo como respuestas a nuestras oraciones, sino también como recordatorios de la fidelidad inquebrantable de Dios y de su amor profundo y eterno por nosotros. Al igual que Abraham y Sara, podemos aprender que en la paciencia y la fe se hallan las semillas de milagros aún no revelados, que brotarán y florecerán en el jardín de nuestras vidas, aportando una cosecha de bendiciones mucho más abundante de lo que jamás podríamos haber imaginado. Suscríbete a Brillo Divino y profundiza en las historias de fe y paciencia que transformaron vidas.